Hola, mis queridos hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Hispano, como también a todos nuestros amigos que nos ven durante este momento y cada miércoles en el cual nos unimos para tener este estudio bíblico y así aprender más, fortalecernos más en el Señor y sobre todo también crecer más en Dios y en su conocimiento y que sea de beneficio en nuestra vida diaria. Recuerde, estos estudios bíblicos, además de ser de bendición para tener conocimiento, lo mejor es poner en práctica cada una de estas cosas. Ahí es donde veremos cómo se manifiesta esta hermosa verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pues bien, soy el pastor Jerónimo Pérez y vamos a entrar de una vez a nuestro estudio bíblico de hoy. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de las epístolas, prisiones de Pablo. Estas epístolas, prisiones, como ya hemos dicho, se han dividido, las epístolas de Pablo se han dividido en tres diferentes grupos generales. La primera tiene que ver con las epístolas generales, así llevan ese nombre, ¿verdad? Que van desde Gálatas, Tesalonicenses, Corintios y Romanos. Luego las otras están las epístolas pastorales y un tercer grupo de las cartas que Pablo escribió, las cuales son las epístolas prisiones. Estas incluyen Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La primera semana estuvimos viendo acerca de la carta de Efesios. Luego la semana pasada estuvimos hablando sobre cogimos nada más partes de lo que nos enseña y nos dice Pablo en la carta a los Filipenses. Hoy vamos a regresar y vamos a hablar en la epístola de Efesios. Una vez más vamos a regresar ahí, ya que no las cumplimos todos. Solo cogimos la vez anterior una oración de Pablo. Pues hoy vamos a ver otro aparte que encontramos y nos vamos a dirigir en el capítulo 1 del libro de los Efesios. Efesios capítulo número 1. Así que le invito a que vaya a su Biblia o cójalo en su teléfono, su Biblia, y juntos veamos esta carta, esta parte de esto del capítulo número 1, donde Pablo nos enseña sobre un tema muy importante y que podemos aplicarlo en nuestros días, que estamos viviendo. Porque la Biblia es viva y eficaz y es para nuestros días. Se escribió muchos años atrás, pero por eso es que es la palabra de Dios, es revelante para nuestros días. Como dije ya, entonces vamos a estar hablando hoy de una manera específica, algo que encontramos en el capítulo número 1 del libro de los Efesios, que pertenece a las epístolas carcelarias, y la razón de esto es porque Pablo las escribió estando en la cárcel. El tema que vamos a escoger y lo que vamos a ver de manera más concreta en el capítulo número 1 es lo que Pablo escribe mencionando acerca de nuestras bendiciones en Cristo. En realidad podemos encontrar 14 de ellas solo en el capítulo 1 de Efesios. Podemos encontrar 14 de ellas, 14 bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Hoy, por razones del tiempo, solo nos vamos a ocupar de las 7 primeras bendiciones que encontramos ahí. Y como dije ya, aprovechando el tiempo, abra su Biblia, Efesios capítulo 1, y vamos a dirigirnos y vamos a ver cuál es la primera bendición en Cristo. Y cuando hablamos de bendición, estamos hablando de algo que es de beneficio para nosotros. Es algo que Dios ha preparado y ha dejado para nosotros. Y estas bendiciones que son en Cristo, no son en nadie más, ¿verdad? No son en bendiciones basadas en cosas terrenales, no son bendiciones basadas en seres humanos, son bendiciones basadas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, estas bendiciones permanecen, estas bendiciones son duraderas, estas bendiciones son eternales, son para nosotros. La primera bendición la encontramos en el capítulo número 1, el versículo número 1, el cual nos dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Usted dirá, ¿cuál es la bendición que hay ahí? Pablo les dice a la iglesia en Éfeso de que ellos estaban en Cristo.
No estaban en ningún otro, no estaban basándose en ninguna otra persona, no se estaban basando en una ideología ni en un líder, no, estaban en Cristo Jesús. Y si hay algo que como iglesia nosotros debemos de entender en los tiempos que vivimos y debemos de estar seguros de ello, es que nosotros estamos basados en Cristo nuestro Señor. Debemos de ser encontrados en Cristo. Hay algo que debemos de tener esa certeza, que usted y yo nos encontremos en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros tratamos de encontrarnos en una ideología, en un pensamiento, en una persona, eso puede llegar a fallar. Pero en Cristo Jesús, el cual es nuestro Salvador, debemos de ser encontrados en Él. Vea este pasaje que encontramos en el 1 de Juan capítulo 2, el versículo 6 dice así: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Así que si nosotros tenemos la bendición de ser encontrados en Cristo, una de las cosas que nos caracterizan es que debemos de andar como Él. Ojalá que nos confunda. Imagínense que la gente nos pudiera confundir a usted y a mí como Cristo. Porque andamos como Él, porque hablamos como Él, actuamos como Él. Oh, necesitamos esto hoy en día. Hoy en día, donde nosotros podamos reflejar a Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestro hablar y a través de cómo nosotros actuamos en la iglesia. Debemos entonces de permanecer en Él, y cuando permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Pero también otra de las cosas que creo que es beneficioso cuando entendemos de que nosotros estamos en Cristo es lo que nos dice el libro de Juan. Y si usted lo puede ver conmigo, el libro de Juan, en el capítulo número 10, versículos 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Y esta es la bendición de estar en Cristo. Dice, Jesús dijo esto: mis ovejas, el que está en Cristo, el que es encontrado en Él, pues entonces escuchemos el privilegio de escuchar, de estar pendiente, de reconocer la voz de Dios. Mis ovejas, los que están en Cristo, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, porque estamos en Él, Él nos conoce, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, cuando yo leo esta parte de este versículo, me lleno de mucho fervor. Digo, wow, Señor, gracias. Imagínense de que Él dice, yo te protejo. Si tú estás en mí, yo te protejo de tal manera que si alguien quiere venir a arrebatarte de mi mano, a robarte de mi mano, nadie podrá hacerlo, porque yo te tengo sujeto a ello. Pero para que eso sea efectivo, debemos de ser sus ovejas, y eso significa de que debemos de estar en Él. Así es que este es uno de los beneficios. También Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús también dijo estas palabras: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa es otra hermosa bendición de poder ser encontrado en Cristo. Y Pablo le decía a la iglesia en Éfeso una vez más: si ustedes están ahí, son parte de la iglesia, creen en el Señor, viviendo para Él, deben de tener esta certeza y esta seguridad de que Dios está con ustedes, de que nosotros somos bendecidos, de que podemos escuchar su voz, de que Él nos protege y nos mantiene en su mano, nadie nos podrá arrebatar, y también nos escucha. Ese es otro de los beneficios de estar en Cristo. Bien, la bendición número 2 que encontramos, que Pablo escribe y que a la iglesia en Éfeso, que encontramos en el capítulo 1, es la que dice de que somos benditos en Cristo. Una cosa es ser encontrado en Cristo y otra cosa es ser benditos en Cristo. El pasaje en Efesios 1 lo encontramos en el versículo 3, que dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que notemos varias cosas
en este pasaje. Lo número uno, dice, no es que nos va a bendecir Dios, sino que ya nos bendijo en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espirituales. Tal vez el problema que tienen algunos es que no están disfrutando de esas bendiciones, no se están arraigando, no están reclamando, no están entendiendo esas hermosas promesas, ¿verdad? Seamos entonces conscientes de que en Cristo Jesús nosotros somos benditos en Él. Benditos ¿por qué? Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Fue una obra completa. Y si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y todas estas cosas viejas y malas han pasado. Y lo nuevo que Él ofrece entonces ya está en nosotros. Acojamos y vivamos entonces esta promesa. Marcos capítulo 10. En el versículo 16, y usted lo puede ver aquí en la pantalla, dice de que Jesús ocupó tiempo también para bendecir a los niños. Y este es parte del propósito de Dios. ¿Se acuerda de esto? Dice, y tomándolo en sus brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ah, qué hermoso es saber de que Dios quiere bendecirnos y en Él somos bendecidos. Y esta es la bendición número 2 que encontramos en Efesios capítulo 1. La número 3 dice de que somos bendecidos en Cristo porque somos escogidos en Él. Escogidos en Él. Si Dios me mirara a mí para ver si me escoge a mí, imagínese viéndome a mí en mi carne, en mi pecado. Dios no podía escogerme a mí. Y ni a ninguna otra persona, por tan buena que haya sido. Dios no nos escoge a nosotros, ni hemos sido escogidos a cada uno de nosotros, por lo bonito que somos, por el dinero que tenemos, por la preparación que tenemos, por el lugar donde nacimos, por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. No, hemos sido escogidos y tenemos esa bendición de ser escogidos porque fuimos y somos escogidos en Cristo Jesús. El versículo 4 del capítulo 1 de Efesios dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchas personas tal vez no dieran nada por nosotros. Muchas personas tal vez no nos escogieran porque tal vez no tenemos la capacidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia que cuando estaban pequeños les gustaba el deporte y tal vez estaban todos en el parque y se juntaban y vamos a jugar pelota y se escogían los equipos y las personas se escogían y uno esperaba que lo seguían escogiendo y al final no lo escogían porque tal vez no teníamos la capacidad que ellos querían para tenernos en sus equipos? Pues nuevamente, si lo ponemos esto en el aspecto espiritual, nuestra capacidad terrenal y humana no nos hace aceptos delante del trono de Dios, pero en Cristo Jesús. Por eso es que cuando Dios Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de Jesucristo. Y cuando nos ve a través de Jesucristo dice, en Él yo te he escogido, por la obra que Él ha hecho. Y por eso el enemigo es astuto y trata de engañarnos, haciendo pensar de que no hemos hecho cosas suficientes para ganarnos el cielo. Nadie puede hacerlo. Y nos hace sentir mal diciendo, tú has sido un malo, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Y eso es una verdad. Pero cuando el enemigo venga con esas cosas y a tratar de meterle y engañarle en su mente trayendo estos pensamientos, recuérdele al enemigo, bueno, todo eso es verdad, pero yo no fui escogido por lo que yo soy, sino yo fui escogido por lo que soy en Cristo y fui escogido a través de Él por la promesa de Dios Padre. Mire el pasaje que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 10, dice, pues vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, no habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Y por qué es que habla Pedro sobre esto? Basándose en la obra de Cristo Jesús. Antes no recibíamos perdón, antes no recibíamos misericordia, antes no recibíamos gracia, pero al aceptar en Cristo, ahora somos bendecidos en Él porque hemos sido escogidos a través de Él. Lo que debemos de entender entonces y de asegurarnos
es de aceptar a Cristo. Porque de esa va a ser la única manera que vamos a ser encontrados en Cristo y escogidos en Él y tener estas bendiciones. Esta es la única forma que Dios nos bendecirá y nos escogerá a nosotros. Fuera de Cristo, el que rechaza a Cristo no tiene estas bendiciones. El que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal no puede aferrarse a esta promesa que estamos hablando, porque todas ellas están en Cristo. Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que ser encontrados en Cristo y tenemos que vivir para Él y Él vivir a través de nosotros. La bendición número 4, y estamos viendo, vamos a ver hoy 7 de las bendiciones que encontramos en Cristo en el capítulo 1 de Efesios. Pablo escribe en el versículo 5 del capítulo 1, dice que otra de nuestras bendiciones en Cristo es que hemos sido adoptados por Cristo. Adoptados. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Cristo Jesús, los que antes nosotros no merecíamos, por Cristo Jesús recibimos el nombre, el título de hijos de Dios. Fuera de Cristo, por eso es que el que no recibe a Cristo como su Salvador personal es un pecador y no puede ser considerado hijo de Dios. Ahora, es una criatura porque fue creado, pero no hijo de Dios. Y para poder vivir y gozar la eternidad, tenemos que tener este título de ser hijos de Dios. Y a través de Cristo somos adoptados. Miren cómo lo pone el apóstol Pablo en otra de sus cartas que escribió, en la carta a los Romanos, en los capítulo 8, versículos 16 al 17. Dice así, comenzando desde el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y qué quiere decir Abba? Abba quiere decir papá, papacito. ¿Y quién es el que tiene derecho a declarar eso a una persona? Es aquel el cual considera a esa persona su padre y el cual el padre considera a esa otra persona su hijo. Y a través de Cristo entonces nosotros podemos llamarlo Padre nuestro. Por eso es que Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús comenzó diciendo, ustedes oren así. Comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. A través de la obra de Cristo somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Versículos 16 y 17 de Romanos capítulo 8, Pablo sigue diciendo, el Espíritu mismo, y cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Dice, en otras palabras, el Espíritu Santo, Él mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es que una de las cosas importantes es que entendamos la obra del Espíritu Santo y esta es una de las cosas muy importantes para los cristianos. Pero no solo se queda ahí, dice, y si hijos, porque ya hemos sido adoptados en Cristo, y si hijos, dice, somos también herederos, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Por eso un día vamos a llegar allá a los cielos y vamos a disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene a nosotros. Bien, entramos al número 5, las bendiciones en Cristo que encontramos en Efesios capítulo 1. La número 5 la encontramos, versículo 6, Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por el amado. Por eso es que la Escritura nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo, por su amor a la humanidad, dio a Jesucristo en rescate por nosotros y ahora somos aceptados en el amado. La bendición número 6 que encontramos en Efesios capítulo 1. Y como dije ya,
encontramos 14 de estas bendiciones. Hoy vamos a ver solo 7. La bendición número 6 es lo que Pablo escribe en el versículo 7. ¿Y cuál es esta bendición? Que hemos sido redimidos y perdonados en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Redimidos, eso nos enseña que alguien vino a hacer una obra por nosotros. Él vino a hacer lo que necesitamos para tener la libertad y el perdón de nuestros pecados. Nos redimió, pagó el precio. Eso es lo que enseña. Estamos endeudados, estamos metidos y esclavizados. El enemigo nos tenía ahí. Pero Cristo vino a pagar el precio por nosotros. ¿Cuál fue el precio? Morir en la cruz, derramar su sangre, morir, pero luego resucitar en gloria. Y debemos de vivir entonces una vida agradecida. No debemos de olvidarnos de quién pagó ese precio. Y lo pagó y a la vez nos perdonó. Nos perdonó. Porque no solo es que pagó el precio, pero nos sigue mirando con ojos de desprecio. No. Nos redimió y nos perdona. En 1 Corintios también Pablo expresa en el capítulo 1 versículo 30 y dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Luego también Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 2, versículo 4, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Por eso es que entonces usted y yo debemos de entender que debemos de vivir para Cristo, entregándolo todo lo que somos, todo lo que tenemos, vivir para Él. Él debe ser la prioridad de nuestra vida. Como cantamos un cántico y debe convertirse más de un cántico, el centro de todo eres tú. Tiene que ser esa una realidad porque Él pagó el precio y Él nos ha dado esta salvación. Bien, vamos a entrar a la última bendición que encontramos, cuando menos por hoy, la número 7 que vamos a ver hoy, que encontramos en Efesios capítulo 1. La bendición número 7, de la cual Pablo habla a los Efesios en el capítulo 1, es que dice que reveló su voluntad en sí mismo. Y esa es la bendición para usted y para mí. El Dios querer revelar su voluntad, su propósito hacia nosotros. Dándonos a conocer, dice el versículo 9 de Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. En otras palabras, se goza, disfruta mostrarnos su voluntad, el cual se había propuesto, y debe decir propuesto, en sí mismo. Un pasaje muy conocido por nosotros y que en estos últimos años se ha revolucionado la vida de muchas personas, es lo que encontramos en Jeremías, cuando el profeta, inspirado por Dios, escribiendo a nombre de Dios, dice así, porque hablando Dios a través del profeta: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere revelarnos sus pensamientos, sus propósitos, y esa es una de las bendiciones nuestras, las cuales en nuestros días tenemos que vivir. Dios no nos ha salvado para derrotarnos. Dios no nos ha salvado, no nos ha redimido para dejarnos tirados. Dios no nos ha rescatado del pecado para luego olvidarse de nosotros y dejarnos a que pasemos y luchemos la vida y que vivamos en este mundo luchando basado en nuestra propia fuerza sin tener esperanza. No, Él nos ha rescatado y Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Somos encontrados en Él, nos llama a sus hijos. Somos herederos, coherederos con Cristo, y estas son las bendiciones, y además nos muestra su propósito para nosotros, que son para nuestros días aquí en la tierra. Salmos capítulo 139, versículo 16 y 17 dice: mi embrión, dice el escritor bíblico, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
cuán preciosos me son. Oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y cuando habla de los pensamientos, está refiriéndose a los deseos de Dios para con cada uno de nosotros. Yo espero de que usted haya entendido hoy lo que hemos estudiado. En el año 2020, en el mes de junio, estamos viviendo días difíciles, pero aún así podemos disfrutar de las bendiciones en Cristo que Él nos ofrece. Dios y Padre Celestial, yo oro en este momento y pido que lo que hemos visto haya sido de bendición para tu pueblo y que hayan entendido, Dios mío, y no solo en este momento, a través de este día y en esta semana, que esta palabra venga a ser edificante como un ungüento, como un óleo sobre sus cabezas, el cual los lleven a vivir día tras día en victoria, llena de gozo, llena de fervor, lleno de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, presento a tus hijos, presento a tu iglesia, y si hay alguien en medio de la necesidad, que lo que ha escuchado el día de hoy venga a ayudarle a fortalecerle en su fe y a descansar y en decir gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás en favor nuestro. Bendiciones, iglesias. Amén. Muy buenos días, familia del Centro Cristiano Hispano. En esta mañana les traigo una noticia, y es que vamos a estar celebrando nuestro Día del Padre. Sí, queremos reconocer a ese héroe, a ese sacerdote puesto por Dios, ¿verdad?, en el hogar, a esa figura paterna, a esa figura que nos inspira cada día, que da el todo por echar adelante a su familia. Queremos agradecerte, papá, ¿verdad?, por estar siempre ahí cuando más te necesitamos, por ser nuestro mecánico, por ser nuestro electricista, ¿por qué no también nuestro albañil? Nuestro taxi, siempre que te necesitamos, pues ahí estás. Y por qué no, también podemos llamarte que eres nuestro cajero automático, ¿verdad? ¿Qué no podríamos decir de ti? Queremos dejarte saber cuánto te amamos, cuánto te apreciamos y cuánto le damos gracias a Dios por haberte puesto en nuestra familia. Así que los esperamos a todos. Queremos ver a todos nuestros padres junio 21. Esto será a partir de las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Allí los esperamos en el Centro Cristiano Hispano. Sí, esto lo haremos en nuestra iglesia. Estaremos allí junio 21. Es un domingo. A partir de las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Allí tendremos sorpresas y regalos, y les dejaremos saber, ¿verdad?, con un pequeño detalle, cuánto les amamos. Será algo diferente. Este año no podemos hacerlo como relativamente lo hacemos siempre, porque estamos viviendo tiempos especiales, pero eso no va a impedir que le dejemos saber cuánto les amamos y cuánto queremos honrarle. Así que los esperamos a todos junio 21 a partir de las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Centro Cristiano Hispano. No se lo pierda, ¿ok? Los esperamos.